Un accidente de coche. Mi familia, que me trataba como a una hija, perdió la memoria. Todo lo relacionado conmigo quedó en el olvido, excepto mi hija adoptiva, Luna, mi hermano, que siempre me había obedecido. Me tiró la tarta de cumpleaños a la cara en la fiesta. Ordenó a los guardaespaldas que me quitaran el vestido. Mis padres, que siempre me habían tratado como a una joya preciosa, me abofetearon públicamente hasta tirarme al suelo y anunciaron que rompían toda relación conmigo. Incluso el hombre que había crecido conmigo desde la infancia y siempre me había protegido fue enviado a la cama de la familia enemiga. Pero cuando intenté echarle toda la culpa al accidente y seguir engañándome a mí misma, el hombre de la cama me enseñó su video. Si Sofía descubre que nuestra amnesia era solo una actuación, nos odiará hasta la muerte. No pasa nada. Los padres de Luna nos han hecho un favor. Una vez que le salvemos la vida, podremos engañar a Sofía para que vuelva. Es lo mejor. Al menos Sofía sabrá que solo puede ser feliz a nuestro lado y no insistirá en independizarse ni en dejarnos. Una vez que Luna se recupere, encontraremos una oportunidad para recuperar nuestros recuerdos. Sofía no tendrá más remedio que perdonarnos. No hay otra manera. Todo el sufrimiento que padecí fue orquestado por aquellos que decían amarme. Más tarde, cuando los 4 exigimos a los secuestradores que me intercambiaran por la seguridad de Luna, dejé de resistirme y me tiré al mar. Desde ese día, yo, Sofía, no les debía nada. Yacía en el suelo, con la cara hinchada y enrojecida. Mis ojos miraban fijamente la sombra junto a la ventana. Me mentiste, ¿verdad? Le guardabas rencor a Alejandro. Por eso hiciste ese video a propósito para incriminarlos. Diego se quedó allí de pie durante un largo rato sin darse la vuelta, hasta que lancé mi teléfono contra la puerta, haciéndolo añicos. Finalmente, se burló y se acercó a mí. ¿Crees que ahora les importas? Ni siquiera vales un dedo de Luna. Solo intentaba mostrar un poco de bondad. Diego. Las palabras de Diego me dejaron sin habla. Las lágrimas fluían sin control. Tenía razón. Ahora no tenía ningún valor para ellos. Mientras pensaba, alguien golpeó violentamente la puerta. Tras un breve silencio, varios guardaespaldas irrumpieron por la puerta. En el centro, rodeado por ellos, estaba mi prometido, Alejandro, que siempre me había mimado sin límites. Alejandro, el primer ministro, era un hombre de palabra, pero me obedecía completamente. Había gastado miles de millones de la fortuna de su familia para crear un paraíso de ensueño para mí. Cuando me resfrié y mencioné que quería ver la nieve, inmediatamente envió varios jets privados para transportar la primera nevada de la temporada desde el norte hasta el paraíso, solo para hacerme sonreír. Sin embargo, este hombre que una vez me tenía en la palma de su mano, en mi banquete de cumpleaños, hace solo 3 horas, delante de todos los invitados, me arrojó personalmente, vestida de cualquier manera, a los brazos de Diego, el heredero de la familia rival, y me dejó con las palabras: esta mujer es tuya. Después de todos estos años, me he cansado de él. El hombre que en su día se volvía loco si no me veía ni un solo día. Ahora, su fría mirada nos escudriñaba a Diego y a mí de arriba abajo y ordenaba a los guardaespaldas que estaban detrás de él que me ataran. Me puse en pie tambaleándome, pero el hombre que estaba detrás de mí dio un paso adelante para protegerme. ¿Cómo es que el Sr. Diego está siendo tan mimado? No puede soportar dejarme marchar, ¿verdad? Todo lo que había que hacer ya está hecho. El resto depende de ti. Diego me miró fijamente y me dejó solo con su espalda. El rostro de Alejandro se ensombreció al posar la mirada en mi ropa rasgada. Inmediatamente dio un paso adelante y me agarró por el cuello, obligándome a retroceder repetidamente. ¿Qué le has hecho? Luna está ahora en el hospital, luchando por su vida. ¿Te atreves a acostarte con un hombre tan descaradamente? ¿No tienes vergüenza? Mi cara se puso roja como un tomate mientras miraba desafiante a Alejandro. Él curvó la comisura de los labios. ¿No fuiste tú quien me envió a su cama? ¿Qué hicimos? ¿No crees que lo sabes? ¿Qué tiene que ver conmigo la vida o la muerte de Luna? Ya me echaste de casa. Declaraste que, a partir de ahora, la familia López solo tiene a Luna como hija. No es así. Alejandro me miró con desdén. Todo eso fue idea tuya. Luna está enferma. Te atreviste a celebrar tu cumpleaños. Lo hiciste a propósito para hacerla infeliz. Llegaron noticias del hospital. Puedes donar un riñón a Luna. Es tu buena suerte. Recordé el video que me había enseñado Diego. Mi corazón se hundió en el fondo del océano. Había estado rezando día y noche para que se recuperaran pronto, pero la cruel verdad llegó primero. Alejandro me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta. El leve dolor en el abdomen me nubló la mente. Alejandro, estoy embarazada. No puedo donar mi riñón. Tanto el bebé como yo correremos peligro. El ambiente se enfrió de golpe. Alejandro me tiró al suelo. Dejó que mi cabeza golpeara la esquina de la mesa. Ni siquiera me miró. ¿Embarazada? ¿Quién sabe de quién es el niño? ¿No estabas jugando con Diego hace un rato? Es solo un bastardo.
Si se va, se va. En cuanto a ti, donar un riñón no te va a matar. Es como si el niño que llevas en tu vientre estuviera cargando con la desgracia de Luna. Es su buena suerte. La sangre de mi frente me corría por los ojos. Una oleada de impotencia inundó mi corazón. La apariencia de Luna hizo que el amor que una vez sentí pareciera un sueño. El hombre que solía sentir tanto dolor cuando veía mi dedo cortado por un cuchillo de fruta ahora podía decir cosas así sobre cambiar mi vida por la suya. Miré al hombre que tenía delante, que ni siquiera me miraba. No pude evitar reírme con amargura. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás? En un lugar donde Sofía no podía ver. La expresión de Alejandro se congeló, pero rápidamente reprimió el leve pánico en su corazón. Hizo una señal a los guardaespaldas con los ojos y luego se burló de Sofía con pesar. Sofía, no te creas tan importante. Más de 20 guardaespaldas me inmovilizaron en la mesa de operaciones. Desde lejos, vi a mis padres caminando hacia mí, pero actuaban como si no vieran la sangre en mi frente. Una bofetada me golpeó con fuerza en la cara. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? Solo es un riñón. Ni siquiera estás dispuesto a darlo. ¿Cómo hemos podido dar a luz a una hija así? Al oír esto, dejé de luchar. Miré con indiferencia al hombre de mediana edad que tenía delante y, que no se preocupaba por su propia hija. Ya has cortado todos los lazos conmigo. ¿Por qué intentas salvar la vida de tu hija adoptiva ahora? ¿Por qué te has acordado de mí? La mujer rica más cercana a mí se quedó paralizada, claramente atónita. Mi padre tiró de su manga. La mujer finalmente salió de su estupor. Parecía que mi resistencia la había enfadado. Mi madre inmediatamente arrebató el anestésico de la mano del médico y me lo inyectó en el brazo con fuerza. Niña desagradecida, yo te di a luz y te crié. ¿Así nos hablas? La familia Ruiz salvó a tu abuelo. Ahora debes devolverle este favor a la familia López. El entumecimiento se extendió rápidamente desde mi brazo por todo mi cuerpo. Quería preguntarles, ¿quién es su verdadero hijo? Pero antes de que pudiera hacerlo, una enfermera se acercó corriendo. La señorita Luna lloraba desconsoladamente. Antes de que la enfermera pudiera terminar de hablar, los dos ya habían desaparecido. No sé cuándo empezó, pero la anciana se ha vuelto cada vez más atenta, con Luna hasta el punto de ignorar mis sentimientos. Se acurrucaba con mamá en el sofá para ver la televisión y cotillear. Iba a pescar y a jugar al golf con papá, cada vez que volvía de la empresa. Las comidas que me dejaba ya no eran las que me gustaban. Solo quedaban unas pocas preguntas de cortesía. El supuesto favor que me había salvado la vida había perdido todo su significado. Alejandro, rompamos el compromiso. Alejandro no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si no supiera que no han perdido la memoria, quizás seguiría pensando, por la reacción de Alejandro, que aún sentía algo por mí, por Luna. ¿Ni siquiera quieres a nuestro hijo? ¿Qué sentido tiene este compromiso? Considéralo mi regalo de boda. Cerré los ojos en silencio y lentamente puse las manos sobre mi vientre, pero oí a Alejandro resoplar con frialdad. No creas que no lo sé. Solo quieres poder estar con otro hombre. Romper el compromiso es lo mejor. No podía pedir más. No podía ver los puños apretados de Alejandro. No pude evitar derramar lágrimas. Cuando nuestros mayores arreglaron nuestro compromiso, Alejandro estaba tan emocionado como un niño de 3 años. Cuando descubrí que Alejandro había perdido la memoria, a pesar de que había regalado sin pensarlo el anillo de compromiso, que teníamos a un mendigo en la calle, nunca se me pasó por la cabeza romper el compromiso. Pero ahora todo es una broma. Alejandro me miraba fijamente desde la mesa de operaciones, con los ojos inyectados en sangre. Las palabras que quería decir estaban en la punta de su lengua. Sofía, tú y ese hombre. Alejandro, ¿cuánto tiempo más piensan quedarse aquí? Luna ya se estaba impacientando. Mi hermano, que siempre me había mimado, irrumpió por la puerta. Al ver mi rostro pálido, frunció el ceño con fuerza. Sofía puede salvar la vida de Luna. Todo gracias a tu buena suerte. A partir de ahora, vosotras dos seréis verdaderas hermanas. Las palabras de Carlos resonaron en mis oídos, haciéndome sentir náuseas. Después de 3 segundos sin responder, mi hermano me agarró de la mano y se dio la vuelta para marcharse. ¿Cómo podría tener una hermana como tú? No me caes nada bien. ¿Cómo podría tener una hermana tan mona? Mi hermano te protegerá durante toda su vida. Las burlonas palabras de Carlos se entremezclaban con las promesas que él me había hecho y me dejaban el corazón destrozado. Cuando llegó Luna, Carlos se mostró aún más hostil que yo. Cuando nuestros padres no estaban en casa, tiró su equipaje, lo engañó para que fuera a las montañas y obligó a Luna a caminar toda la noche antes de volver a la familia López. Por eso, mi hermano fue castigado según las reglas familiares. No te odio, solo temía que tu llegada hiciera sufrir a Sofía. Por eso tuve que atacarte. Una noche, mientras me levantaba para beber agua, escuché por casualidad la conversación entre mi hermano y Luna. Carlos parecía despreocupado e indiferente. Luna se mantuvo serena en todo momento. Incluso le susurró algo al oído a mi hermano.
aunque la voz era débil. La oí. No competiré con Sofía por ti, porque me gustas, así que protegeré todo lo que amas. Esa fue la primera vez que sentí repugnancia hacia Luna, pero nunca esperé que al día siguiente, Luna bebiera leche con almendras en polvo. Tuvo una reacción alérgica grave. Casi pierde la vida. La mirada de mi hermano hacia mí se llenó de resentimiento por primera vez. Carlos ni siquiera preguntó antes de condenarme, bajo el interrogatorio de mis padres. Asumí la culpa de algo que no era mi culpa. Sofía, lo tienes todo. ¿Por qué eres tan mezquino con una huérfana? Te han malcriado demasiado. Pensando en esto, mi conciencia se desvaneció gradualmente, antes de caer en un sueño profundo. Las palabras de Diego resonaron inesperadamente en mi mente. ¿Vendrás a rogarme que te ayude? Me despertó un alboroto. Cuando abrí los ojos, el dolor en la cintura y el estómago me hizo gritar de dolor. Mi hermana era tan buena conmigo. Tenía que ir a verla. ¿Qué hay que ver? Aún estás muy débil. Espera a que se despierte. Haremos que venga a verte. Exacto. No te encuentras bien. Vuelve rápidamente. Escuché las súplicas de mi familia a Luna desde fuera de la puerta. Me dolía el corazón. No sabía por qué. Luna parecía muy decidida. Cuando se abrió la puerta de la habitación del hospital, cogí el jarrón que había junto a la cama y lo lancé hacia la puerta. El jarrón se hizo añicos en el suelo. Carlos se plantó firme delante de Luna. Tenía la camisa empapada. Sofía, debes de haber tomado la medicina equivocada. Luna ha venido a verte por bondad. ¿Y así es como la tratas? ¿Cómo hemos podido tu padre y yo tener una hija así? Sofía, ¿cómo te has convertido en esta persona? Eres tan cruel que me das asco. Las tres personas que tenía delante hablaban una tras otra. Era como si Luna fuera la verdadera hija de la familia López. El mentor Alejandro permanecía en silencio junto a la puerta, pero sus ojos delataban su impaciencia hacia mí. Hermana, no te enfades con papá y mamá. Todo es porque mi cuerpo es débil. Si tenéis que culpar a alguien, culpadme a mí. Cuando terminó de hablar, Luna aprovechó la distracción y se arrodilló en el suelo desde la silla de ruedas. Carlos se abalanzó hacia mí y me tiró de la cama con tanta fuerza que mis heridas se abrieron. La sangre manchó toda la cama del hospital. Mi hermano se quedó paralizado. Mis padres también se quedaron allí atónitos. Me duele, gritó Luna. Los tres volvieron a la realidad. Sofía se disculpó inmediatamente con Luna. Aguanté el dolor en mi cuerpo. Golpeé al hombre que tenía delante. ¿Por qué debería disculparme? Mi hijo ha muerto. La operación se ha realizado. ¿Qué he hecho para merecer esto? Todos merecéis morir. Os odio a todos. Nunca os perdonaré en toda mi vida. Mis gritos resonaron en la sala. Carlos me cogió la mano. Le temblaban ligeramente las manos, pero al momento siguiente, Alejandro le dio una palmadita en el hombro. El hombre recuperó la compostura al instante. Estás un poco alterado. Cálmate. Alejandro habló con frialdad. Un dolor agudo y repentino me atravesó el brazo. Cuando no estaba prestando atención, me inyectaron un sedante en el cuerpo. Yacía en la cama del hospital, incapaz de hablar. Solo podía mirar con odio al hombre de rostro frío que tenía delante. Al verme así, Alejandro sintió que algo había cambiado. Pensando en Luna, que acababa de ser operada, Alejandro se obligó a mantener la calma. Giró la cabeza y se marchó. No sabía cuándo había empezado, pero la mirada de Alejandro hacia Luna se hacía cada vez más frecuente. Claramente, cuando mi padre había obligado a Luna a entrar en la empresa de Alejandro, él estaba impaciente. La interrogaba día y noche, sin importarle la hora ni el lugar. Se quejaba de ella sin cesar, pero poco a poco, sus duras palabras se convirtieron en impotencia. Me había mimado sin darse cuenta. Quizás Alejandro no temía que yo lo dejara. Solo buscaba una excusa para su propio cambio de opinión. La habitación del hospital volvió a quedar en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Una voz masculina llegó a mis oídos. ¿Necesita mi ayuda, señorita López? El aroma único del perfume de Diego inundó mis fosas nasales. Bajo su mirada, abrí lentamente la boca. Llévame. No quiero volver a verlos. Diego me acarició la mejilla. Su expresión era complicada. No podía saber lo que estaba pensando. Permaneció en silencio durante un largo rato. Justo cuando había perdido la esperanza, Diego resopló y se inclinó hacia mi oído. No basta con marcharse. Todos tienen que sufrir. Sentí como si hubiera dormido durante mucho tiempo. Cuando volví a abrir los ojos, todo lo que veía era una extensión infinita de agua. El sonido de unos sollozos llamó mi atención. Giré la cabeza y me di cuenta de que era Luna. Su cara aún tenía varias marcas rojas recientes de manos. Quédate ahí, cabrón. Si no, este será tu destino. Al terminar de hablar, el secuestrador le dio un puñetazo en el estómago a Luna. Si no tuviera las manos atadas por encima de la cabeza y no estuviera colgando del barco, Luna estaría retorciéndose de dolor en el suelo. Parad, por favor. Dejad a mi hija. Os daré todo lo que queráis. Una mujer en la orilla gritó con fuerza. Todos intentaron correr hacia allí inmediatamente,
pero Carlos, que estaba cerca, los detuvo. ¿Por qué has secuestrado a mi hermana? Si no les haces daño, te daremos todo lo que quieras. Llorando ante las expresiones de angustia de las personas que tenía enfrente, Luna no pudo evitar gritar, pero lo único que consiguió fue una serie de sollozos. Parece que debe de ser la hija mayor de la familia López. El secuestrador le susurró amenazadoramente al oído a Luna. Al oír esto, Luna negó con la cabeza incontrolablemente, pero al segundo siguiente, el secuestrador levantó el cuchillo y golpeó. Uno de los dedos de Luna fue cortado. Esta escena fue presenciada por la gente en la orilla. Danos 100 millones. Déjalas ir. De lo contrario, moriremos todos juntos. El secuestrador finalmente expresó su demanda. Luna finalmente exhaló ligeramente. Parecía que en su corazón, las personas en la orilla nunca lo abandonarían. Solo podemos reunir 500 millones ahora. No hay forma de que podamos reunir tanto dinero en tan poco tiempo. Por favor, perdónenles. 500 millones es nuestro límite absoluto. El secuestrador que estaba a mi lado resopló con frialdad. Me agarró por el cuello y me empujó al mar. Antes de que pudiera respirar, el hombre me sacó del agua. Como solo hay la mitad, elijan a uno de los dos. Tenéis 10 segundos. Mi paciencia es limitada. Mientras los secuestradores contaban, mis piernas y las de Luna fueron acuchilladas con 2 profundas heridas. El borde del barco estaba plagado de tiburones sedientos de sangre. Hermano, tía, salvadme, no quiero morir. Sálvenme. Me arrodillé en silencio a un lado. Al mismo tiempo, se oyó una voz mecánica. Anfitrión, ¿está seguro de que quiere usar sus puntos de buena voluntad para cambiar la conciencia del objetivo en los próximos 5 segundos? Hoy es la fecha límite para la misión. Esto hará que el anfitrión permanezca en este mundo para siempre. Estoy segura de que está muerto. Si me quedo aquí, seré la única hija de la familia López. Mientras los secuestradores hacían la cuenta atrás, eché un último vistazo a la multitud en la orilla. Luego mordí la mano del secuestrador con un fuerte golpe y salté al mar. Al mismo tiempo, los gritos de la gente en la orilla resonaban. Debemos permanecer en silencio. Lo siento, Sofía, te hemos fallado. La única respuesta que recibieron fue el implacable oleaje de sangre roja brillante en la superficie del mar. En un lugar que no podía ver, saltó al mar enloquecido. Antes de que llegara la policía, las bombas del barco explotaron. Cuando rescataron a Luna, tenía la ropa pegada a la piel quemada. Hermano mayor, me duele mucho. Luna extendió la mano hacia Carlos y su hijo, pero la urgencia que esperaban no apareció. Solo estaban concentrados en los movimientos del equipo de rescate en la distancia. Las lágrimas de Luna fluían sin control, pero Carlos, que la había mimado solo unos días antes, ahora miraba sus heridas y se quedaba paralizado en el sitio. He llevado a mi propia hermana a la muerte. He llevado a mi propia hermana a la muerte por alguien que no tiene ningún vínculo sanguíneo conmigo. Los sentimientos de Carlos hacia Luna se redujeron a cero. Su racionalidad volvió poco a poco, pensando en lo que le había hecho estos últimos días. Los ojos de Carlos se enrojecieron. Inmediatamente agarró a Luna por el cuello y lo empujó al suelo. Solo habían querido fingir que habían perdido la memoria y salvar la vida de Luna. Muere, tú también. Sofía está muerta. Vas a morir con ella. La cara de Luna se puso roja como un tomate. Solo podía seguir gritando en su mente, pero la única respuesta fue el silencio. Se oía el sonido de un equipo de rescate en la distancia. Carlos tiró a Luna a un lado. Justo en ese momento, Alejandro saltó al mar. Aún no había llegado a la orilla. Solo estaba buscando mi figura. En ese momento, bajo la protección del equipo de rescate, llevó el cuerpo destrozado de vuelta a la orilla. Con solo una mirada, mis padres se desmayaron en el suelo. Carlos temblaba mientras extendía la mano hacia mi cuerpo, pero Alejandro le apartó la mano de un golpe. Fuera de aquí. ¿No fuiste tú quien eligió a Luna? ¿No fuiste tú quien llevó a Sofía a la muerte? El teléfono sonó. Alejandro recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era el mismo video familiar, pero esta vez, la persona que estaba enredada con Diego era Luna. Antes de esta trágica farsa, Alejandro ya había recibido el video. La rabia consumió toda la racionalidad de Alejandro. Ni siquiera se molestó en investigar el origen del video. Inmediatamente concluyó que yo le había sido infiel. La pobre señorita López, la hija mayor de la familia López, no tenía a nadie a su lado. Alejandro miró otro mensaje de texto en su teléfono. Todas sus fuerzas se desvanecieron y se derrumbó en el suelo junto al cadáver. Nadie podía separar las manos de Alejandro, ni siquiera los que se apresuraron a acudir. Sofía, mi Sofía, Alejandro gritó con voz ronca. Al segundo siguiente, escupió una bocanada de sangre y cayó en coma. ¿Qué tal? ¿Está bien? Diego se inclinó hacia mi oído con la mirada fija en mi teléfono. Cuando se volvió, me cubrió los hombros con una toalla. ¿De dónde has sacado este video? Le pregunté educadamente, pero mi corazón estaba lleno de ansiedad. Ese video no parece falso.
pensando en estar al borde de la muerte. Oí esos sonidos mecánicos en el cuerpo de Luna. Mi corazón se aceleró. Cuando giré la cabeza, vi la foto en la esquina. Eran Diego y la que una vez fue la inocente Luna. Tragué saliva inconscientemente. Cuando intenté levantarme, me di cuenta de que mis piernas ya estaban débiles. Parecía que se había dado cuenta de mi mirada. Diego avanzó lentamente. Sus dedos trazaron suavemente el contorno del rostro de Luna en la foto. Ella no era Luna. No sabía dónde había ido mi Luna, pero la persona que estaba delante de mí no era Luna. Cuando Clara despertó en la cama del hospital, no había nadie a su lado. El dolor de las quemaduras le hizo brotar lágrimas en los ojos. Se obligó a levantarse y a servirse un poco de agua. En ese momento, la puerta de la sala se abrió desde fuera. Asustada, Clara dejó caer la taza al suelo. Al ver que era la criada de la familia, Clara inmediatamente se alegró. ¿No ves que quiero beber agua? Date prisa y sírveme un poco de agua. María parecía disgustada. Se apresuró a dar unos pasos hacia adelante. Cogió la tetera y vertió el agua sobre la cabeza de Clara. Tú no eres una López. Eres una Ruiz. ¿De verdad crees que eres la hija mayor de la familia López? La señorita ha muerto. No creas que puedes ocupar su lugar. Clara estaba empapada de la cabeza a los pies. Sus heridas le dolían aún más. Por el rabillo del ojo, vio a Carlos y a los demás fuera de la sala, con lágrimas corriendo por su rostro. Gritó a María. Todo es culpa mía. No quería hacerlo. Yo también no quería. Nunca pensé que mi hermana se tiraría al mar por mí. Si pudiera volver atrás, preferiría morir yo misma. Clara no esperaba que sus padres entraran. Solo miraron a María, que estaba a su lado. No tienes modales. Cuando la madre de María entró en la familia López, tú ni siquiera habías nacido. No creas que no te he visto hace un momento. Le tiró un jarrón a la madre de María. Echaros un cubo de agua encima sería demasiado indulgente. Clara se quedó con los ojos muy abiertos, incapaz de creer las palabras que salían de la boca de la mujer rica que tenía enfrente, mirando impotente a los dos hombres. Basta, dejad de hablar, y dijo su padre con indiferencia. Antes de que Clara pudiera respirar aliviada, oyó la fría voz de Carlos. Si no fuera por él, Sofía no habría muerto. La familia Ruiz ya ha recibido su recompensa. Sofía no querría que sus riñones permanecieran en tu cuerpo. Ya hemos encontrado un receptor. Solo tienes que esperar a la operación. En cuanto terminó de hablar, un grupo de personal médico se reunió en la puerta. Clara miró al hombre que tenía delante. Una ola de miedo la invadió. Ignorando el dolor en su cuerpo, se arrancó el tubo intravenoso de la muñeca e intentó huir, pero no había dado ni un solo paso cuando Alejandro la agarró por detrás. ¿Tienes miedo? Sofía debió de tener el mismo miedo en aquel momento, sin el apoyo ni la buena voluntad del sistema. Las 4 personas que ahora se encontraban frente a Clara la miraban como si fuera una extraña. No pueden tratarme así, tú lo dijiste. Prometisteis cuidar de mí durante el resto de vuestras vidas. Prometisteis tratarme como a vuestra propia hermana, como a vuestra propia hija. Sofía no murió porque yo la obligara. Todo fue culpa tuya. Yo no hice nada. Yo no dije nada. Ni siquiera enfermar fue mi elección. Cuando estábamos juntos, ¿no eras feliz? 2 guardaespaldas sujetaron el cuerpo de Clara. El sonido de sus sollozos resonó en la habitación del hospital, pero cuando recuperaron la razón, los recuerdos que antes eran hermosos solo llenaban sus corazones de repugnancia e incluso cierta confusión. ¿Por qué, en solo unos días, habían desarrollado sentimientos tan extraños hacia la desconocida que tenían delante? Una fuerte bofetada resonó en la habitación. Mi madre abofeteó a Clara en la cara. La habitación del hospital quedó en silencio, bajo la furiosa mirada de Clara. La que una vez fue una elegante dama había perdido toda su compostura. No volvió a golpear a Clara. En su lugar, se abofeteó repetidamente, golpeándose su propia cara. Todo es culpa nuestra. Todo es culpa mía. ¿Cómo pude hacerle esto a una desconocida? ¿Cómo pude matar a mi propia hija? ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué he estado haciendo? Al ver esto, Clara se echó a reír. Te lo mereces. Es tu karma. Al momento siguiente, Clara ya no podía hablar. Alejandro le hizo lo mismo que me había hecho a mí. Le inyectó profundamente el anestésico en el cuello a Clara. El día del 7º funeral, los periodistas llegaron en masa para rezar por mí. Mis padres y Alejandro donaron la mitad de su fortuna. Un acto de caridad tan generoso. No te atrevas a tocarlo. Cogí el agua que me dio Diego y miré fríamente a la otra persona. Desde lejos, vi a mis padres apoyándose el uno al otro. En solo unos días, parecían haber envejecido décadas. Incluso su cabello blanco había crecido considerablemente. Incluso desde esa distancia, todavía podía oír los sollozos de mi madre. La mirada de Diego iba de mí a Alejandro. Luego llamó a su asistente. En realidad, es hora de enviarlo. El barro al lado de la carretera aún no había sido completamente cubierto. Los que habían venido a despedirlos recibieron un mensaje tras otro, especialmente el grupo de periodistas.
No pudieron evitar exclamar con sorpresa ante el funeral. Esto, la esposa del Sr. Diego, como puede parecerse tanto a la recientemente fallecida Sra. López, ¿podrían ser gemelas? ¿De qué está hablando? La Sra. López solo tenía una hija, Sofía. ¿Podría ser que la Sra. López no esté realmente muerta? ¿Entonces este funeral es solo un espectáculo para nosotros? He oído que la familia López adoptó recientemente a una hija. Tratan a esa chica mejor que a su propia hija. Alejandro miró con ira al grupo de periodistas y le hizo una señal a su secretario. Varios guardaespaldas se adelantaron y los empujaron fuera. Pero la escena que se veía en los teléfonos de los periodistas le heló la sangre. Ignorando la advertencia anterior de Alejandro, se obligó a entregar su teléfono. En el teléfono, la foto de mi boda con Diego apareció ante sus ojos. Junto con ella estaba la transmisión en vivo de la boda. ¿Quién te dio esto? ¿Quién te dio esto? Alejandro agarró con fuerza la muñeca de su secretario. Su tono era tenso pero teñido de alegría. En el momento en que vio la foto, estaba seguro de que no estaba muerta. Sofía no estaba muerta. No estaba muerta. Los 3 miembros de la familia López se sobresaltaron al oír las palabras de Alejandro. Después de ver mis fotos y videos, se quedaron sin habla por un momento. Sofía no estaba muerta. ¿Por qué no había vuelto? ¿Nos echaba la culpa? ¿Nos perdonaría alguna vez? Mi madre no podía dejar de llorar en los brazos de mi padre. La sonrisa de Carlos se congeló en su rostro. Solo podía consolarse a sí misma. No, hermana. La hermana nos perdonará. Debemos encontrarla rápidamente. Aunque tengamos que arrodillarnos, haré que vuelva a casa. Todo el viaje estuvo lleno de silencio. Todos pensaban en lo que querían decirme. Alejandro había estado viendo la retransmisión en directo todo el tiempo. Vio la dulce interacción entre Diego y yo. Tenía las manos fuertemente apretadas. Pero cuando llegaron al lugar, descubrieron que aunque la retransmisión en directo seguía en marcha, el recinto estaba completamente vacío. Solo quedaba una pantalla en el escenario. Debemos pedir perdón en silencio a Sofía. Lo sentimos. Se produjo otra fuerte explosión. Los adornos de la boda se derrumbaron sobre ellos. Una sensación de miedo por sus vidas se apoderó de ellos. Alejandro observaba impotente desde lejos las fotos de boda de Diego y yo. ¿También estabas tan asustado en ese momento? Al mismo tiempo, Clara estaba cautiva en el sótano de Diego, sin ese riñón. En solo unos días, Clara se había consumido. En el momento en que me vio, una fugaz mirada de alegría brilló en sus ojos. Mi supervivencia significa que ella aún puede recibir la ayuda del sistema y continuar con esa supuesta guía, pero el destino tenía otros planes. Por mucho que Clara gritara en su corazón, no podía oír la voz del sistema. Aquel día, en el barco, él ya había decidido quedarse en este mundo para siempre. Antes de que pudiera sentirse decepcionado, Diego presionó con el dedo la herida de Clara, haciendo que gritara de dolor. En ese mismo instante, el hombre le echó una pastilla en la boca a Clara. Era un nuevo medicamento oftalmológico desconocido. Podía mantener a una persona consciente incluso bajo un dolor intenso. A partir de ahora, todo lo que te pregunte, debes responder con la verdad. Si me mientes, te cortaré en pedazos con un cuchillo. La expresión de Diego era gélida. No pude evitar acercarme a ella, pero el hombre me esquivó. Esto no tiene nada que ver contigo. No te voy a meter en esto. Al oír esto, Clara se burló, pero luego parecía una persona completamente diferente, mirando a Diego con lástima. Diego, soy yo, soy Ana. He vuelto. Ya no me quieres. ¿Por qué me has atado aquí? Dijiste que serías bueno conmigo para siempre. Las lágrimas de Clara fluían sin cesar. Diego se quedó paralizado en el sitio. De hecho, extendió la mano, rozó suavemente la mejilla de Clara. Diego, vete al infierno. Mi grito se mezcló con la voz del hombre. Antes de que pudiera reaccionar, Diego agarró a Clara por el pelo y le golpeó la cabeza contra el suelo una y otra vez. Devuélveme a mi Ana. ¿Dónde has llevado a mi Ana? ¿Por qué me lo devuelves? Devuélvemelo. La cara de Clara estaba cubierta de sangre, pero debido a los efectos de la droga, solo podía soportar el dolor. Cuando volvió a sentarse en la silla, ya no estaba tan desafiante como antes. Le suplicó a Diego repetidamente. Por favor, te lo ruego. No es culpa mía. No era mi intención. Estaba a punto de morir. El sistema me envió aquí. No sé quién es Ana. No sé a dónde ha ido. El sistema lo dijo. Mientras complete la tarea, podré irme a casa. Podré tener un cuerpo sano. Por favor, perdóname. De verdad que no lo hice. De verdad que no hice desaparecer a Ana. Diego se quedó en silencio. En el sótano, solo se oía la figura de Clara. Recordó la voz mecánica que había oído en el barco. Sabía que Clara no mentía. Si hubiera decidido volver entonces, quizás la dueña original de este cuerpo habría regresado. Llama a tu supuesto sistema. Diego no sabía cuándo lo había hecho, pero sacó una pistola de debajo de su traje y la apretó contra la cabeza de Clara.
El frío contacto asustó tanto a Clara que se orinó en el acto. Su voz era entrecortada e intermitente. No puedo hacerlo. Él no va a salir. Por favor, déjame ir. Como si se le hubiera ocurrido algo. Los ojos de Clara brillaron con un último destello de esperanza. Quizá él está viviendo una vida sana en mi mundo, usando mi cuerpo. ¿Pero no te envió aquí el sistema porque estabas a punto de morir? Solté de repente, extinguiendo la última pizca de esperanza de Diego. Clara me miró con los ojos muy abiertos. Las palabrotas que salieron de sus labios ni siquiera habían salido de su boca cuando la bala ya le había atravesado el cráneo. Mientras salíamos del sótano, Diego me dijo que el verdadero Luna no era él. La familia Díaz no permitiría que Ana estuviera con él. Después de descubrir accidentalmente la conexión entre la familia López y Luna, se le ocurrió este plan: que Ana ocupara el lugar de Luna y viviera en la familia López, convertirse en la hija nominal de la familia López. No quería que ocuparas tu lugar. No esperaba lo que pasó después. Lo siento. Al salir de la casa de la familia Díaz, en el coche sonó una noticia. El heredero del grupo Díaz se ha suicidado de un disparo en su casa esta tarde. Antes de irse, Diego me entregó un colgante de jade. Era la reliquia familiar que Luna sostenía con fuerza en sus manos antes de morir. Por culpa, hizo una réplica y se la dio a Clara. Sostenía con fuerza en su mano antes de morir. Por culpa, hizo una réplica y se la dio a Clara. ¿De verdad? Este colgante de jade se ha guardado con las cenizas de Luna en el templo. No fui al hospital. En lugar de eso, fui directamente a la empresa de la familia López. Cuando me vieron, todos los empleados parecían haber visto un fantasma. Convoqué una reunión de emergencia en nombre de la familia López. A partir de ahora, todos los asuntos relacionados con la empresa serán gestionados por mí. En cuanto hablé, la multitud que había debajo comenzó a protestar. Algunos incluso me echaron café a la cara. No creas que por haber trabajado aquí unos días puedes darnos órdenes. Aunque tus padres estén en problemas y tu hermano haya muerto, nos sigues debiendo. ¿Qué derecho tienes? Miré al anciano que tenía delante y recordé su identidad. Inmediatamente saqué de mi bolso las pruebas de cómo el anciano había abusado de su poder para malversar fondos de la empresa durante años y se las tiré a la cara. Todos los presentes, si tienen alguna queja, guárdenla para ustedes. Esta empresa fue fundada por mi abuelo. Puede que sea joven, pero sé exactamente lo que han estado haciendo. Con la mirada fija en el anciano, hice una señal a los guardaespaldas que estaban fuera. Llevad a este hombre a la comisaría. Si no queréis seguir trabajando para mí, entonces iros a comer la comida de la cárcel. S.R. López. S.R. López. No era mi intención. Debe de tratarse de un malentendido. Déjeme explicarlo. S.R. López. S.R. López. Los gritos del anciano se hicieron cada vez más débiles. Varios accionistas debajo del escenario miraron las pruebas sobre la mesa con rostros pálidos. Aunque no era suyo, no se atrevieron a correr el riesgo. Al ver esto, pulsé el interruptor del televisor de la sala de conferencias. En ese momento, las noticias estaban transmitiendo reportajes sobre la familia López, durante el periodo en que su hija y su hija adoptiva fueron secuestradas. El matrimonio López pagó una enorme suma de dinero para rescatar a su hija adoptiva. Despreciaron la vida de su hija biológica y afirmaron que había muerto. Las condenas en Internet contra los 3 miembros de la familia López eran implacables. Con unos padres así, Sofía da realmente pena. Exacto. A su prometido no le importa y ni siquiera su propia familia la tiene en cuenta. He oído que esas personas han tenido un accidente y las han llevado al hospital. Es el karma. Deberían morir en el hospital. Me senté en la silla del presidente y observé las expresiones confusas de mis subordinados. Una vez que ocurrió este incidente, las acciones de la familia López y la familia Díaz continuaron cayendo en picado. Si doy un paso al frente y le digo a todo el mundo que, a partir de ahora, la familia López es mía, entonces la familia López aún puede salvarse y sus intereses también estarán garantizados. De lo contrario, no terminé la frase. Me quedé allí sentado en silencio, mirándolos. Solo fueron 5 segundos. Alguien habló primero. Todos sabemos lo capaz que es el joven maestro López. Todos lo apoyamos. Sí, apoyémoslo. Desde pequeño, mi abuelo siempre me decía que la corporación López sería mía algún día, pero más tarde, quise explorar un mundo más amplio. Ahora, Corporación López solo puede ser mía. De camino al hospital, recibí un documento del abogado de la familia. Obtuve los documentos que habían estado archivados durante 5 años. Cuando abrí la puerta de la habitación, mis padres estaban tan emocionados que tenían los ojos enrojecidos. Carlos incluso se levantó de la cama para abrazarme. El tubo intravenoso de su muñeca se había salido, dejando un rastro de sangre. Parecía ajeno a todo, pero cuando se encontró con mi mirada gélida, se quedó paralizado. Su tono era extremadamente cauteloso. Sofía, ¿por qué no has vuelto antes? Tu padre y yo estábamos muy preocupados.
cuando Carlos terminó de hablar. No pudo contener las lágrimas. Mi madre también se levantó de la cama y extendió la mano para tocarme, pero yo la esquivé. Di una risa fría y le di una patada a Carlos en la rodilla. El hombre cayó de rodillas al suelo. El intenso dolor le impedía levantarse, pero aún así se obligó a levantar la cabeza y esbozar una sonrisa. No pasa nada, no pasa nada. Mientras no estés enfadado, mientras estés dispuesto a perdonarme, puedes pegarme o darme patadas. Mi padre recibió una llamada de la empresa. ¿Qué has hecho? Mi madre se adelantó para bloquearme. Parecía que temía que mi padre me hiciera algo. Sofía, lo que quieras, te lo daremos. Es culpa nuestra. Pero los asuntos de la empresa no son algo que se pueda tomar a la ligera. Papá, no quiero la empresa para Sofía. Mientras Sofía esté dispuesto a perdonarnos, haré lo que sea. Al oír las palabras de Carlos, sentí una oleada de sarcasmo. Aunque Clara contaba con el apoyo del sistema, la buena voluntad que se había ganado de Carlos y los demás era algo que había conseguido con su propio esfuerzo. Ni siquiera me atrevía a pensar en ello. Si no fuera por su decisión aquel día, los miembros de mi familia que están delante de mí seguirían entristecidos por mi muerte. Pensando en esto, le tiré el testamento de mi abuelo a la cara a mi padre. Míralo bien. La empresa debería haber sido mía. Si no fuera por mí, ¿crees que habrías conseguido tu puesto actual? Después de hablar, miré a Carlos, que estaba en el suelo. Desde la infancia hasta la edad adulta, siempre me cedió el paso. Pero era un hombre que se dejaba influir fácilmente. Quizás esa era la razón. Clara solo tenía que llorar delante de él un día y él dejaba de odiarla e incluso sentía lástima por ella. ¿Quién necesita que te rindas? El abuelo nunca tuvo la intención de dejarte la empresa. Es imposible. ¿Cómo podría ser? No soy el hijo biológico de mi padre. ¿Cómo podría ser? Me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Mi padre se abalanzó sobre mí como un loco. Al ver a mi madre delante de mí, ni siquiera dudó en empujarla a un lado. Antes de que su puño pudiera golpearme en la cara, un par de manos me apartaron por detrás. Alejandro se había acercado a mí sin que me diera cuenta. Cuando me cogió de la mano, su rostro aún reflejaba la alegría de haber recuperado algo perdido. Con repugnancia, me zafé de su abrazo y no olvidé sacar un pañuelo para limpiarme los lugares que me había tocado. Fuiste adoptado por la abuela y el abuelo. Todos estos años no has sido más que un parásito. Por eso el abuelo me ha estado educando todos estos años. Simplemente no te aprueba. Te despreciaba aún más por el hijo que le diste. Los hechos le dieron la razón. Cuando recibí el testamento del abuelo, no se lo dije a nadie. Solo le pedí al abogado que lo mantuviera en secreto. En aquel momento, mi padre y mi hermano eran las personas más importantes de mi vida, pero ahora todo ha cambiado. Fue en ese momento cuando el abogado, que había llegado tarde, confirmó mis palabras delante de todos. También llegaron varios guardaespaldas. La anciana se está haciendo mayor. Enviadla a su ciudad natal para que pase allí sus últimos días. En cuanto a Carlos, como mi propio hermano, decir palabras que me dan ganas de morir. Debe de estar mentalmente inestable. Enviadlo a un hospital psiquiátrico en el extranjero para que reciba el tratamiento adecuado. Después de hablar, ya no miré a las personas que estaban en la sala. Antes de darme la vuelta para irme, recordé la reliquia familiar de la familia Ruiz que tenía en mi bolso. Oh, se me olvidó decírselo. La luna a la que todos aprecian no es la verdadera luna. Es solo una mendiga sin hogar. Agité la reliquia familiar delante de mis padres. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de mis labios. Estaba satisfecha con sus rostros pálidos. Justo cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, Alejandro se abalanzó sobre mí y me agarró de la muñeca. Si te hace feliz vengarte de mí, puedes hacerme lo que quieras. No me trates como si fuera invisible. Vale, te lo suplico. No actúes como si no me vieras. ¿O es que realmente disfrutas hablando? Alejandro no había terminado de hablar. Levanté mi bolso y se lo estrellé contra su apestosa boca. Sus labios se hincharon al instante. Sonreí con desprecio. ¿Te atreves a mencionarlo? Alejandro y yo no teníamos nada. Fuiste tú quien no me creyó. Ahora sigues aquí fingiendo ser tan cariñoso. Me das asco. Antes de que pudiera darme la vuelta, Alejandro se arrodilló delante de los médicos y pacientes que pasaban y se arrodilló delante de mí. No sé cuándo apareció un cuchillo de fruta en mi mano. Lo siento. Perdóname, por favor. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, el cuchillo de Alejandro ya estaba cortando su propio estómago, un corte tras otro. Sentiré cada pedazo del dolor que ha soportado. ¿Me perdonarás ahora? Observé fríamente la sangre que se filtraba a través de la bata de hospital de Alejandro. El hombre frente a mí era completamente repulsivo. Por el rabillo del ojo, vi a los familiares de Alejandro en la distancia. Le dediqué una leve sonrisa a Alejandro. Luego bajé la cabeza y me incliné hacia él. Pronto, la familia Díaz también te querrá. En cuanto las palabras salieron de mi boca, pisé la mano de Alejandro. Las palabras de Diego me dejaron paralizado. Las lágrimas brotaron sin control.
Justo cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse, vi a los miembros de la familia Díaz correr hacia adelante y abofetear a Alejandro en la cara. Has traído la vergüenza a la familia Díaz. Fuera de la familia Díaz. La familia Díaz no necesita a alguien como tú. Solo 2 días después de heredar la empresa, la familia Díaz anunció que Alejandro tenía una enfermedad terminal y que había sido enviado al extranjero para recibir tratamiento. No pude evitar reírme. El padre de Alejandro había sido un mujeriego en su juventud. Había muchos herederos sin lealtad hacia la familia Díaz. El día antes de su nombramiento oficial, fui a la tumba de Diego. La noticia del suicidio de Diego con un disparo trajo la vergüenza a la familia Díaz. Ni siquiera se celebró un funeral. Me puse en contacto con su asistente y le pagué para que recuperara algo de la oficina de Diego. Era una foto familiar que la familia Díaz le había ordenado destruir. En la foto, Ana parecía muy feliz. Se ve que no era tu amante. No me extraña que supieras que no era tu amante. Lo enterré junto a tu tumba. Es mi forma de pagarte. La foto fue enterrada junto a Diego, y esa réplica de la reliquia familiar de los Ruiz que Diego había hecho. Es lo último que Ana tiene en este mundo. Después de salir del cementerio, por fin me sentí más tranquila de lo que había estado en mucho tiempo. Era como si la luz del sol me susurrara su amor.